Pero regresando al contexto de la pandemia, lo que la gente siempre se pregunta es por qué los hipertensos tienen un mayor riesgo de tener un COVID grave. Bueno, se ha asociado en casi todos los estudios, sobre todo los primeros estudios de COVID grave, la presencia de hipertensión, la presencia de diabetes, el ser varón. Y esto no se ha comprobado totalmente por qué sucede. Ha habido un par de hipótesis. Una de ellas eh, menciona que este tipo de virus, como el SARS-CoV-2, tiene cierta predilección por algunos receptores del epitelio del tejido pulmonar que también tienen que ver con los receptores de un mecanismo con el cual se controla la presión arterial. Entonces, al principio, sobre todo en la pandemia, se lanzó la hipótesis de que ciertos medicamentos antihipertensivos hacían que esos receptores aumentaran su número y hacía que los pacientes tuvieran mayor probabilidad de tener SARS-CoV-2 y sobre todo sus formas graves. Eh, Entendiendo el proceso de una pandemia como algo muy rápido que suele tener implicaciones muy graves, no es poco común, no es poco frecuente que se lancen hipótesis y se tomen acciones sin haberlas comprobado. Y esto fue lo que pasó. La percepción o la idea de que este receptor de la membrana del epitelio pulmonar pudiera hacer que entrara más rápido el virus y que estuviera asociado a medicamentos antihipertensivos, hizo que se diera una indicación o una sugerencia de que se suspendieran estos medicamentos. Inmediatamente la gente recapacitó, estamos hablando de la población científica, y revirtió esta hipótesis que no se ha comprobado. Y esa recomendación de que se suspendieran cierto tipo de medicamentos antihipertensivos porque pudieran acentuar un COVID grave, ya se quitó. Todas las sociedades de cardiología del mundo ya mandaron declaraciones muy contundentes al respecto, diciendo que por ningún motivo se deben de suspender los medicamentos antihipertensivos. Porque estamos hablando que el COVID efectivamente es una enfermedad que es muy contagiosa, que tiene una letalidad pues importante, pero también las enfermedades cardiovasculares. No hay que olvidar que las enfermedades cardiovasculares todavía matan más gente que el COVID. Y el hecho de decir dejen de tomar esos medicamentos por una especulación inicial es entendible, pero no se debe de hacer. Eso ya quedó muy claro. Y todavía no se sabe bien por qué los pacientes hipertensos tienen mayor, eh, digamos, riesgo para tener un COVID grave. Esa pudiera ser una explicación, pero no está comprobada y de ninguna manera se tienen que suspender este tipo de medicamentos. Lo que nos dices es sumamente importante porque al inicio de la pandemia hubo mucha especulación acerca de si los pacientes hipertensos debían o no suspender su tratamiento antihipertensivo, especialmente aquel relacionado con la enzima convertidora de angiotensina. Hoy en día tenemos algo muy claro. No debe suspenderse ningún medicamento antihipertensivo y mucho menos cambiarse sin la asesoría de su médico tratante. Todo lo contrario sería más prudente. Creo que es momento para que los pacientes con hipertensión tomen con mayor apego su tratamiento antihipertensivo. Pero me llama la atención algo, y es que para mí la teoría más aceptada del
del por qué los pacientes con hipertensión son un grupo de pacientes más vulnerable depende de la teoría de la enzima convertidora de angiotensina. Hoy tenemos muy claro que el virus tiene una alta afinidad a través de su proteína S con la enzima convertidora de angiotensina y otras proteinserinas que se expresan en la superficie de la célula. Pero bueno, si tú piensas que esta no es la teoría más aceptada, yo plantearía una segunda y me gustaría conocer tu opinión. Es muy claro que los pacientes hipertensos tienen un daño endotelial crónico y que esto puede estar relacionado a fenómenos de inflamación crónica o metainflamación. ¿Qué opinas acerca de que el daño endotelial pudiera ser la razón por la cual estos pacientes son más vulnerables de tener un COVID grave? Sí, sin duda, la hipertensión arterial se ha contemplado junto con la obesidad en procesos inflamatorios generalizados, inespecíficos, que se asocian también mucho a aterosclerosis. Y hay dos fenómenos muy claros en los pacientes con COVID grave. Primero, no es tanto la viremia, sino la inflamación que se provoca como reacción a la infección. Pero el segundo fenómeno que provoca una gran morbilidad y letalidad en estos casos son los fenómenos trombóticos, que en gran parte también tienen que ver con la disfunción endotelial y pudieran estar asociados a la hipertensión arterial. Bueno, lo que nos dices sin duda es interesante porque es muy triste que la mayor parte de los pacientes hipertensos ni siquiera sepan que lo son. Y me parece que si algo podemos hacer en este momento es buscar estrategias para diagnóstico temprano de hipertensión arterial. Si no, de otra manera, tendremos una población mucho más vulnerable a la que ya tenemos en este momento.